Debo decir que lo relativo con el uso de la marihuana no precisamente es lo que nos reúne, sino precisamente el carácter de producción desde el punto de vista agropecuario, ¿sí? Y particularmente la importancia que puede tener esto en el sector primario en nuestro país. Lo subrayo. Entonces, pues vamos a escuchar los diferentes puntos de vista que hay al respecto. Debo dar la bienvenida y con mucho gusto al doctor Felipe Reyes Fuentes, que fue una de los investigadores galardonados con el premio Francisco J. Mújica, que el CEDERSA pues patrocina cada año. Entonces, pues bienvenido, doctor Felipe Reyes, ¿verdad? Por su intervención. También en su momento escucharemos a la maestra Sara Snap del Instituto RIA, que nos hablará sobre cannabis, una posibilidad para la justicia social en México. Y luego escucharemos la intervención de la doctora Eda Mirna Martínez Pasarán, del Consejo Mexicano del Cannabis y del Cáñamo, con su intervención titulada Cannabis, una visión de desarrollo rural sostenible. Entonces, yo le pediría, bienvenidos a este taller. Nos honran ustedes con su conocimiento, con su presencia, con su conocimiento en este debatido tema que no termina hoy y que perdurará, ¿verdad? Que perdurará durante buen tiempo. Yo le voy a suplicar al maestro Jorge Arturo Morton que nos haga favor de ir presentando a cada uno de ustedes para que sea la antesala de su participación. Adelante, maestro Morton, si es tan amable. Gracias. Muchas gracias, maestro Gildardo López Tijerina. Como ya lo mencionó, el objetivo de esto, estábamos en el tema de la justicia social, estamos en el tema de la responsabilidad social, estábamos en el tema del desarrollo rural sostenible y el hacerse cargo en la responsabilidad social, el cumplir con los trabajadores, pues también está concatenado con el desarrollo rural sostenible y pues la justicia social que está marcada en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esta coyuntura, pues hacemos este taller que sin duda ahora en el ámbito legislativo se envía la minuta a la Cámara de Diputados y será la información muy importante para la toma de decisiones de las y los diputados de esta legislatura. Y un gusto, maestro, porque van a estar con nosotros en las ponencias y en la retroalimentación, 3 mujeres con este tema, ¿no? Es muy interesante mencionarlo, que está junto con el doctor Felipe Reyes, está Meyali Hernández, que es también parte galardonada del premio Francisco J. Mújica. Bienvenido a la doctora Meyali Hernández, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Chapingo. Estudió ingeniería en agroecología y la maestría en ciencias en agroforestería para el desarrollo sostenible. Es Premio Nacional a la Juventud Indígena 2009 en la rama de medicina tradicional. Ocupó el primer lugar en el 4º Premio Nacional Diputado Francisco J. Mújica sobre el desarrollo rural sustentable y soberanía alimentaria 2020 con el trabajo titulado Políticas públicas para la gestión del desarrollo sustentable de la cadena productiva, plantas medicinales en México. También está en la primera ponencia, nos acompaña el galardonado doctor Felipe Reyes Fuentes, profesor investigador de tiempo
completo en la Universidad Autónoma de Chapingo. Estudió la ingeniería en agroecología, la maestría en ciencias de agroforestería para el desarrollo sostenible y el doctorado en problemas económicos industriales. Sus temas de investigación se centran en plantas medicinales, medicina tradicional, agricultura campesina, agroecología, agroforestería y políticas públicas para el sector. También primer lugar del 4º Premio Nacional. Doctor Felipe, bienvenido. Por favor, Adelante. Sí, muchas gracias. Pues agradezco al maestro Morton, al maestro que nos hicieron las invitaciones, Jorge Arturo Morton Treviño. Le agradezco la invitación y a la institución. Entonces voy a iniciar. Voy a realizar una disertación sobre el usufructo de la herencia biocultural vinculado a las plantas que generan bienestar a la sociedad y que nadie tiene el derecho de restringir sus beneficios, ya que las plantas son bienes públicos y las plantas cultivadas son bienes públicos que fueron creadas de manera colectiva, tanto en la producción como en los usos y aplicaciones. Y han llegado hasta la época contemporánea, derivadas de la herencia biocultural de la que somos partícipes todas y todos. Es decir, las plantas son al mismo tiempo producto y productoras de relaciones sociales. En este tenor, las plantas no solo son buenas para consumirlas, pues son multifacéticas y también sirven para pensar, para reflexionar. Además, son símbolos biológicos que nos confieren identidad, nos dan sentido, como en el nopal que se encuentra en el escudo nacional. En este contexto, las plantas son un espejo de la sociedad, ya que cuando las personas aplican su capacidad intelectual, su capacidad cognitiva y creativa sobre estas entidades biológicas, se reflejan múltiples posibilidades acorde a la carga cultural y los intereses de cada individuo. Es decir, las plantas se pueden apreciar desde la perspectiva alimenticia, medicinal, económica, con potencial mercantil, artística, ecológica, entre muchas otras dimensiones. En este sentido, la interacción de las personas con las plantas permite la generación y acumulación de conocimiento. Y cuando una planta se prohíbe, se desdibuja el conocimiento. Para ilustrar con mayor claridad esta situación, voy a convocar la memoria colectiva vinculada con dos plantas mexicanas, el maíz y la chía. Del maíz, nosotros los mexicanos conocemos decenas, quizás cientos de formas de cocinarlos en sus diferentes etapas fenológicas. Desde los esquites cuando están tiernos, el hongo huitlacoche, que es un manjar únicamente para los mexicanos y en otros países es considerado una plaga. Recordemos también la gama amplia de tamales, desde las pequeñas corundas de los purépechas hasta el monumental zacahuil de los tenex en la Huasteca. Las tostadas, las tlayudas, pozoles, atoles, tlacoyos, moles, una variedad de caldos, dulces, pinoles, palomitas, bebidas energizantes como el pozol del sureste, bebidas alcohólicas como el tesguino de los pueblos del norte. Ahora, si volteamos la mirada hacia expresiones artísticas, se nos vienen a la mente canciones rancheras, muchas canciones como Cuatro Milpas o sones huastecos como el Tejoncito, entre varias canciones. También existen danzas del maíz, dichos y expresiones populares que las conocemos todos, el que dice, el que nace patamal del cielo le caen las hojas, o ya me llenaste el taco de piedritas.
Así también tenemos esculturas por toda la República Mexicana. En la pintura, el maíz es un referente constante, desde los antiguos murales precortesianos como los de Cacastla, pasando por Diego Rivera, hasta el pintor oaxaqueño Francisco Toledo. Igualmente se han dinamizado otras expresiones socioculturales del maíz, como los textiles, rezos, cuentos, leyendas, una serie de curaciones limpias y vaticinios con maíces de colores, con maíces rojos. También el paisaje rural de México es difícil evocarlo sin pensar en el maíz. Los mexicanos conocemos el color del maíz, el olor del campo del maíz, su sonoridad cuando está verde y cuando está deshidratado, cuando los cultivos se cubren de tonalidades doradas. Sabemos cómo se siembra, sabemos cómo se cosecha. También hemos construido utensilios y espacios especializados como el cuescomate para almacenar las semillas de esta especie. Así también, con todo este cúmulo de conocimiento, existen otras perspectivas como la de la empresa Bayer Monsanto. Para ellos, el maíz es una mercancía y esta empresa se autoproclama como la propietaria del germoplasma y genera espacios agrícolas que son auténticas fábricas de producción de alimentos, despojando de su carisma al maíz, para posteriormente vendérselo a empresas como Maceta. Por lo tanto, el maíz refleja nuestras posibilidades, nuestras limitaciones, nuestra condición socioeconómica, nuestra creatividad y nuestras ambiciones. Es decir, se acumula conocimiento cuando hay una interacción entre la planta y la aplicación intelectual y creativa de la sociedad. Ahora, hagamos un contraste y pensemos en otra planta mexicana, la chía, la chía, cuyo nombre botánico es salvia hispánica, la cual era parte fundamental de la alimentación de los pueblos de Mesoamérica. Pero los conquistadores prohibieron el cultivo y obviamente también el consumo, ya que esta estaba vinculada con rituales mágicos religiosos. Y fue hasta finales del siglo XX que se empezó a recuperar la memoria vinculada con esta especie. Pues se descubrió que la chía es una de las semillas con mayor contenido de omega 3 en el planeta. Y además que es útil para reducir los niveles de colesterol en las arterias. No obstante, ya se ha generado una erosión biocultural. Pues si ahora yo les pregunto a ustedes sobre el número de recetas que conocen donde se emplea como ingrediente principal a la chía, me indicarán 2 recetas: agua con chía y chía con agua de limón, que básicamente es lo mismo. Entonces, de manera general, al no estar la sociedad en contacto con la planta, se desdibuja el conocimiento a tal grado de que actualmente Argentina es el principal productor a nivel mundial, a pesar de que México es el centro de origen y domesticación de la chía. Actualmente importamos cápsulas de aceite de chía de Argentina. Así también, ya no están presentes actualmente en la memoria colectiva de la población mexicana ni la gastronomía, ni los rituales, ni las canciones. Es más, la mayoría de los compatriotas nunca ha visto directamente, físicamente, a la planta de la chía. Es por ello que, al generar la prohibición de una planta desde la élite gobernante, se crea un estigma y un obstáculo para la interacción sociedad-planta. Y esto repercute negativamente en la población. Es por ello que actualmente son muy pocos los que saben cultivar la chía y se ha erosionado el conocimiento gastronómico y cultural. Entonces, teniendo la premisa de que las plantas comestibles, ornamentales, forrajeras
textiles y medicinales, como las del género cannabis, presentan una proyección pública y razonando que los bienes colectivos conllevan una responsabilidad pública que debe ser atendida por instituciones gubernamentales en beneficio del bien común, se esperaría que existiera un plan nacional estratégico para el aprovechamiento de estos recursos. Sin embargo, en México se presenta una anomalía en este plano que se manifiesta con la ausencia de políticas públicas en las plantas que pueden generar bienestar a la población, como en el caso específico de la temática que se está abordando en este seminario, en este taller, el día de hoy, como la planta de la cannabis. Bueno, en este contexto, para el diseño de una política pública, se debe de construir de manera clara y explícita el problema que se pretende resolver con la intervención de una política. En el caso emblemático de la cannabis, ¿cuál es el problema a resolver? Pues puede ser de salud pública, o también puede ser de un perfil ecológico o productivo. O el problema es de seguridad nacional, el problema es cultural, o puede estar involucrada la libertad, el derecho a la libre determinación y a la no restricción de las plantas y sus derivados como bienes públicos. No olvidemos por favor que la historia de la humanidad tiene un vínculo indisociable con las plantas, pues estas entidades biológicas han sido la vía para emanciparse y también para esclavizarse. Hay ejemplos en nuestro entorno que no debemos repetir. En México, como es el caso de la industria cañera, la cual tiene una historia afincada en la explotación masiva, tanto de los componentes ecológicos como de las personas. Pues en todas las zonas, tanto de México como del mundo, donde se han desarrollado ingenios azucareros y el monocultivo masivo de la caña, son regiones empobrecidas, contaminadas y con alto grado de marginalidad, como lo ha documentado el escritor Eduardo Galeana en su famoso libro Las venas abiertas de América Latina. Esta cadena productiva está especializada en cubrir las necesidades de insumos requeridos por la industria multinacional, ya que el 91% de la producción de azúcar en México se exporta y el resto contribuye a ensanchar el entorno obesogénico de la población nacional. Es de suma relevancia no usar las plantas para expoliar a un país, como se ha hecho con otras especies con efectos farmacológicos, como es el caso del café y el tabaco, que han generado deterioro social y ambiental, empobreciendo grandes territorios como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, entre otros, donde se han instalado estos cultivos y se ha generado una explotación y una esclavitud. Bueno, regresando al diseño de la política pública para la cannabis, es preciso ser reiterativo y cuestionar cuál es el problema público y cuál es la hipótesis causal del problema. ¿Cómo intervendrá el Estado para solucionar el problema público? ¿Y cuáles serán los parámetros para evaluar la eficacia de la intervención? Así también, ¿en cuánto tiempo se considera que la intervención logrará el objetivo planeado? Para responder estas preguntas, los tomadores de decisiones deben tener información precisa sobre el status quo, el estado actual de la cadena productiva de la cannabis en México. Necesitan tener un diagnóstico que permita conocer de cuántos eslabones se compone esta cadena, cuáles son los puntos críticos de cada eslabón,
por poner algunos ejemplos, cómo y dónde se desarrolla la producción de semillas, cuáles son las técnicas y condiciones ecofisiográficas para estimular los metabolitos secundarios de la marihuana, cuáles son las prácticas agronómicas. Es preciso saber si se aplican sustancias de síntesis química, si se aplican pesticidas, cuáles son las prácticas de almacenamiento, de embalaje, transporte, para mantener las sustancias con acción farmacológica. Estas sustancias presentan la habilidad con determinadas condiciones ambientales. Y también se requiere saber cómo está el proceso de una extracción estandarizada, cuáles son las condiciones, cuáles son los canales de comercialización, cómo se comporta el consumo recreativo y el consumo con fines terapéuticos, y quiénes prescriben esta medicina. De manera general, es preciso conocer cuáles y cómo se dan las relaciones socioeconómicas y culturales que detona la presencia de la cannabis en México. Así también se requiere conocer los efectos que ha tenido el actual marco legal. Ahí me voy a detener. Porque en este sentido, cuando una política pública, a través de la normatividad, prohíbe un bien público, debe justificar la causa de esta restricción y debe ser evaluada esa política pública para determinar si la hipótesis con la que se creó esa prohibición pudo ser constatada o rechazada. En este sentido, la prohibición establecida en la Ley General de Salud no ha reducido en los últimos 20 años el consumo de cannabis, ni ha provocado la disuasión del comercio en México ni en otros países. Al contrario, esta política de prohibición generó externalidades negativas como violencia y pobreza en zonas rurales, migración. En este contexto se puede afirmar de manera contundente que el marco legal contemporáneo ha sido mal diseñado y no se tiene claridad sobre el problema que se pretende resolver. En este año 2020 existe una oportunidad histórica de generar una propuesta integral que impacte de manera sistémica la cadena productiva nacional de la cannabis, que fomente, que promueva el estudio de las plantas medicinales en las universidades agronómicas como Chapingo, que impulse la creación de asignaturas para enseñarles a los licenciados en medicina a usar las plantas medicinales sin temor, sin estigmas negativos. Bueno, pues la evidencia de que las plantas medicinales, y en especial el género cannabis, son un bien público, es que se encuentran en la agenda pública de las cámaras de representantes. Y fue puesta ahí por la Suprema Corte de Justicia, con la siguiente premisa: la cannabis puede generar bienestar de manera colectiva, y por eso es un bien público. En este contexto, no se puede prohibir un bien público a menos de que exista evidencia con argumentos contundentes y con estadísticas de intoxicación, mortalidad y morbilidad u otros peligros para la sociedad al momento de usufructar ese bien público. Finalmente, para terminar, observamos con frustración que el colonialismo continúa, con matices que nos hacen pensarnos libres y soberanos. Sin embargo, los gobiernos neoliberales prohibieron la marihuana y otras sustancias, realizaron una guerra ficticia contra el narcotráfico. Ahora la propuesta del Senado es regular el consumo de un producto que no se puede cultivar en México. Se tiene que importar. Con esta acción se habilita la importación de la marihuana de las empresas de Estados Unidos que tienen la producción legal y estandarizada. La propuesta del Senado de la República es entreguista.
da continuidad al neocolonialismo y al fortalecimiento del imperialismo, fomentando la explotación y la subordinación de México ante los Estados Unidos. Sería vergonzoso que la Cámara de Diputados no escuchara al pueblo mexicano y restringiera una vez más los bienes públicos y los espacios públicos. Finalmente, las plantas, como inicié la disertación, son buenas para reflexionar, para pensar. Y el ejemplo de la cannabis es un ejemplo muy interesante, que se vierten una serie de posibilidades en torno a la planta y una serie de despliegues culturales y científicos sobre esta especie. Bueno, pues agradezco su atención, agradezco la invitación al maestro Jorge Arturo Morton Treviño, y estoy a su disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias, doctor Felipe Reyes Fuentes. Antes de ceder la palabra a la maestra Sara Snap, le doy la bienvenida al equipo del Consejo Mexicano del Cáñamo, que bueno que están en este taller, al representante del pueblo mixteco, el médico tradicional José Luis Vázquez, al doctor Ricardo Alberto Hernández Aguilar, a nuestros amigos de Promotora Nacional de Economía Solidaria PRONAES, al director, a Marcos Linares, director nacional de PRONAES, y al equipo Enrique de la Garza, Saúl Armando Valdés, de Salud Social de PRONAES, Ubaldo Martínez, Mayra Setién García. Bienvenidos, y todo el equipo del Consejo Mexicano de Cannabis y consejeros, por supuesto, a nuestra ponente, Antonio del Hierro, Darío Julio César Mercado, a Raúl Porras, Enrique Ulises, María Cristina Boinarovics, Ana Lucía González López, Pedro Albino García Olivela, Julio César Almanza Armas, a Daniela Martínez Rodríguez, a José Gonzalo García, por supuesto a Rosa Guerra Fernández, que estuvo muy atenta a este taller, a Federico Martínez Bernal, asesor jurídico. Y pues muy interesante también que está en este taller representante de los agricultores del noreste de Durango, Jorge Luis Reyes Ortega, y el licenciado Rubén Lechuga. A continuación, la maestra Sara Snap del Instituto RIA nos va a compartir la disertación Cannabis, una posibilidad para la justicia social. La maestra Sara Snap es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Colorado en Denver y maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Harvard, donde obtuvo una beca completa, cofundadora del Instituto RIA, una organización que hace investigación e incidencia sobre las innovaciones en políticas de drogas desde una perspectiva de derechos humanos y desarrollo bajo un marco de justicia social. Entre 2014 y 2017, la maestra Sara Snap trabajó con la Comisión Global de Políticas de Drogas, liderado su incidencia e investigación en Latinoamérica. La maestra Sara Snap es autora del Diccionario sobre Drogas. Bienvenida, maestra Sara Snap. Tiene la... Maestro Morton, tiene apagado su micrófono. Ay, maestra Sara, por favor. Híjole, ahí está conectada, pero no. Me mandó un mensaje que estaba en el Senado de la República. Yo creo que continuamos, si me lo permite, maestra Eda, le hago la presentación.
Es abogada y licenciada en administración, con posgrados de impuestos, derecho notarial, egresado de la Escuela Bancaria y Comercial, Universidad del Valle de México, Universidad Panamericana y la Universidad Autónoma de Querétaro, con educación continua en regulación sanitaria y consultora experta en farmacéutica y normalización. Es presidenta del Consejo Mexicano del Cannabis y Cáñamo, Asociación Civil, donde resaltan las ponencias: impacto a la economía canábica en México, regulación sanitaria en el sector productivo del cannabis, análisis de ley general para la regulación y control del cannabis, análisis del anteproyecto de reglamento en materia de control sanitario para la producción, investigación y uso medicinal de la cannabis y sus derivados farmacológicos con alcance de los requerimientos del dictamen de la CONAMER. Hoy nos va a compartir Cannabis, una visión de desarrollo rural sostenible. Bienvenida, maestra Eda Mirna Martínez Pasarán. Muchísimas gracias, agradeciendo el espacio a nombre del Consejo Mexicano de Cannabis y Cáñamo. Me gustaría compartirles una pequeña presentación. Sabemos el tiempo, somos respetuosos de ello y aunque sea enunciativa, tenemos la total intención de que un ápice de lo que estamos proponiendo pueda ser de utilidad. En esta ocasión, como bien lo mencionaban, bueno, pues vamos a hablar de una visión de desarrollo rural sostenible y empezaríamos exponiendo la regulación del cannabis como una doble ruta. Esta doble ruta se deriva de la bifurcación que ha tenido el marco regulatorio, en donde, como podemos ver, si nosotros utilizásemos como una referencia únicamente estos dos bloques, en un primer momento parecería que teníamos un reglamento sin ley. Esto es cuando en el pasado agosto se emite el reglamento que anteriormente solo habían sido lineamientos por parte de COFEPRIS para todo lo que tiene que ver en la regulación del uso de la industria medicinal. Este dictamen, como recordarán, fue aprobado por la CONAMER, estamos en espera de su publicación y tenía mucho sentido cuando estábamos en el esquema en donde la ley incluía todos los usos. Hoy día, que se sabe que este anteproyecto de ley federal que se está discutiendo es para el uso industrial y para el autoconsumo en uso adulto, hace mucho sentido que el reglamento que fue emitido por la COFEPRIS como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud se entiende y desde el Consejo no veríamos el motivo por el cual no se iniciara, no se implementara y no se empezara realmente todo el tema de la cannabis medicinal, puesto que ya tenía un nutrido marco jurídico. Baste recordar que existía ya cuando esté este reglamento la Ley General de Salud como una ley general con dos reglamentos torales, uno de ellos que es el Reglamento de Insumos para la Salud y que tiene que ver naturalmente con medicamentos, con dispositivos médicos, con remedios herbolarios, y por otro lado el Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios para aquellos que no son insumos de la salud, en donde podemos encuadrar pues los cosméticos, los suplementos o inclusive otro tipo de productos como higiénicos. Siendo entonces que se tenía ya una ley general de salud y todos estos reglamentos en espera de que se publique el reglamento específico para el uso canábico en todo lo que es la industria de la salud, nos hace mucho más sentido y vemos un aseo regulatorio y un aseo jurídico en esta bifurcación, claro, con las implicaciones y con las aristas que de ello se derivan, que se tenga un reglamento con una ley general y hoy día se esté discutiendo una ley federal, no es general, no es nacional, es una ley federal, lo que implica trabajar por todos los estados para el uso adulto con otro gran órgano rector que es precisamente la creación del Instituto Mexicano para la Regulación y el Control del Cannabis. En un inicio, como recordarán, este instituto se veía inserto dentro de la Secretaría de Gobernación y la evolución de las propuestas y los anteproyectos lo colocan hoy, y tiene todo el sentido, dentro de la Secretaría de Salud, es decir, que su homólogo sería la COFEPRIS,
para todo lo que es la industria de la salud, que es una Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y en la parte del uso adulto e industrial quedaría el Instituto Mexicano para efectos de esta regulación, lo cual celebramos porque nosotros pensábamos, desde el Consejo así lo expresamos, que en caso de una contradicción de criterio, teniendo dos grandes órganos reguladores, como lo es el Instituto y como lo era COFEPRIS, ¿cuál criterio es el que iba a prevalecer? De ahí que estemos hablando de estas dos rutas. Esto como antecedente. En relación a lo que nos ocupa, que es el desarrollo sostenible, ustedes estarán viendo en este momento, y podemos ir leyendo lo que es la diapositiva, pero lo mejor de ello es profundizar. Los elementos del desarrollo sostenible, sería muy difícil que participando en foros especializados de desarrollo y agricultura sostenible y sustentable, no concordáramos con estos elementos que satisfagan necesidades, que sean rentables, que cuiden la salud del medio ambiente, busquen la equidad social. Lo importante de esto, esta reflexión, es la conciencia de que debemos de transitar a un modelo o a modelos de referencia de agricultura sostenible y sustentable que vienen nutridos de un mayor conocimiento, que es cierto, requieren de más rigor, requieren de otros esquemas que van a profundizar en temas muy importantes como lo es el preservar la biodiversidad, el incentivar los cultivos de variedades autóctonas, los policultivos, pero de manera muy puntual y muy interesante, el medir el impacto ambiental y la consecuencia que de ello se deriva. En el momento que no volteemos a los diseños de ley que recojan todos estos elementos, estamos comprometiendo la garantía de nuestra subsistencia. No debemos de olvidar que estamos hablando ni más ni menos del sector primario, que debemos de observarlo y valorarlo como merece, siendo la primera cadena de este eslabón. Entonces, en relación a estos elementos, vamos a hacer, por el tiempo y la dinámica de la exposición, únicamente enunciativos. Naturalmente no son limitativos, esto merece en su estudio por los especialistas adecuados la mayor puntualidad. Pero en esta secuencia de ideas hay algunas acciones necesarias. Nosotros estamos enunciando solamente 3 en esta ponencia, enunciando como un tema de reflexión. La primera de ellas, yo creo que el énfasis es propio. Es urgente y es muy necesario promover mercados agrícolas locales y regionales. Esta segunda, que tiene que ver con derechos reconocidos, para nosotros es muy importante puntualizar lo siguiente. El reconocimiento de los derechos, porque los derechos no se otorgan, los derechos están, y lo que se está haciendo ahora en esta nueva etapa es reconocer estos derechos en grupos vulnerados. Son grupos vulnerables, pero han sido grupos vulnerados. Sin embargo, ¿de qué serviría reconocer estos derechos y que se tenga como texto de ley cuando no se provee de todo el esquema necesario y de todo el esquema suficiente para el bienestar de este sector? Desde su punto de vista de cultura, de educación, de elementos, de orientación y de todo lo que tiene que ver en general con la mejora de su entorno. Parecería una letra muerta. Se debe de acompañar el texto escrito con la implementación de todo un sistema en su beneficio y de que se pueda llegar y se logre expresar e implementar herramientas, por ejemplo, como lo es el establecimiento de un protocolo de agricultura sostenible. Naturalmente que estos referentes, como lo es el diseño de un protocolo de agricultura sostenible, el cual involucra todo lo necesario para la protección del medio ambiente, la equidad social, inclusive la viabilidad económica, no es una idea que nace del Consejo Mexicano de Cannabis y Cáñamo. Es un referente de otros modelos que se tienen a nivel internacional como modelos de éxito. Y con esto queremos comentar que no pretendemos estas acciones de un copy-paste, naturalmente que no.
Simple y sencillamente son instrumentos y herramientas referentes de modelos exitosos que en la mayor comprensión y estudio de nuestra idiosincrasia mexicana, en la amplitud que ello merece, la más amplia y en su más amplia acepción, se deben de adaptar a nuestra realidad. Continuando con esta idea, cuando estamos hablando de proveerles en estos instrumentos como un complemento a la ley, estándares de sustentabilidad, y que mencionaremos algunos de estos en donde vemos que se deben de relacionar de manera más cercana con un concepto muy integrativo. Aquí tenemos algunos de ellos: monitoreo, manejo de residuos, pero también debemos ponerles o ayudarles en esta transición a visualizar de manera más integrativa. Por ejemplo, relación laboral, gestión energética, manejo de residuos, aplicación de agroquímicos, toda esta educación que es tan necesaria y que es una obligación de todos los sectores que participemos para consolidarla. Tenemos que poner más en el mapa conceptos de aseguramiento de la sanidad y bienestar animal, por ejemplo, que son parte de los estándares de sustentabilidad que los deben de conducir a una eficiencia progresiva de esto. En relación a lo que requiere la ley, pues tenemos también de manera enunciativa todas estas ideas que son muy importantes, pero la reflexión la dejamos desde el momento en que respetuosamente pedimos consideren la comprensión de un sector que ha transicionado o que lo hacemos transicionar a la regularización legal ilícita de estos mercados, pero que a este sector lo va a poner en la situación de romper los vínculos con aquellos que patrocinaron y que financiaron todos sus procesos productivos. Entonces, por un lado, esta transición los estamos conduciendo a romper los vínculos con aquellos antiguos esquemas de financiamiento y por ello no los podemos dejar solos en el camino. Debemos de tener una comprensión absoluta y total. Debemos de poner el punto sobre las IES. Por ejemplo, nosotros mencionamos que se permita al menos que la licencia de cultivo, que está tan acotada en esta bifurcación de la primera o segunda diapositiva que comentábamos, en donde unas son las licencias que se otorgan para la parte industrial y el uso adulto, y otras serán las licencias que van a ser para la industria de la salud o la industria médica. ¿Qué estamos viendo? Podríamos pensar que hay una discriminación. No nos gustaría ver que un sector tan importante como el sector primario y el sector productivo esté haciendo una diferenciación entre cultivadores categoría A y cultivadores categoría B. No podemos decir que este sector tenga cultivadores de segunda. Nos gustaría más bien una visión global en donde el sector primario pueda acceder a ofertar en general a todo el mercado que requiera de este producto. Para ello es necesario reflexionar, por supuesto, en todo lo contenido con los altísimos estándares regulatorios que se imponen para un proveedor de materia prima al transformador de la industria de la salud. Nos gustaría observar en este sentido que la posición del Consejo Mexicano de Cannabis y Cáñamo no es que no haya regulación, al contrario, todo aquel usuario de un producto, cualesquiera que sea, debe de tener la certeza de la seguridad, la eficacia, la trazabilidad, del cumplimiento normativo de farmacovigilancia, del cumplimiento normativo de la norma de buenas prácticas de fabricación para medicamentos o para insumos para la salud. Nosotros vamos por la trazabilidad y la regulación necesaria, por supuesto que lo es, pero esta debe de estar acompañada y no poner a este sector en un primer momento y de una sola vez
en el compromiso de cumplir estándares en donde no se les guíe y no se les dé los instrumentos y todo el sistema a su favor, y de pronto se les coloque en la situación de ir a solicitar el registro de su semilla, la calificación de la semilla, relacionarse con entidades como Senacica, como el SNIC, con otros órganos desconcentrados de SADER, en donde la sofisticación es tal y con el problema de romper la verticalidad de las licencias, les estamos dando verdaderamente elementos imposibles de cumplimiento. Y esto, ¿cuál puede ser la consecuencia? La consecuencia es muy grave. Primero, porque cuando se hace la ruptura de verticalidad de licencias, es decir, quien tiene una licencia de cultivo no puede tener una licencia de transformación, quien tiene una licencia de transformación no puede tener una licencia de comercialización, excepto en algunos grupos que sean vulnerados. Al romper verticalidad de licencias hay una consecuencia muy grave que significa romper el eslabón virtuoso de sinergias. ¿Por qué? Porque el siguiente eslabón, justamente, que es el transformador, es quien puede tener el recurso económico, el talento científico, el talento humano, el talento de investigación, precisamente para convertirlos en un sector de competencia internacional. En tanto no se dé este acompañamiento, significaría que toda la materia prima, en un primer momento que utilice el sector de la industria de la salud, lo van a comprar con empresas que tienen cumplimientos llamados GMPs o buenas prácticas de cultivo, que no están en nuestro país, que ellos sí pueden, saben y tienen cómo hacer este cumplimiento. Y esto los está verdaderamente poniendo en una situación de revictimización a este sector. Estamos en ese momento dando la espalda de una manera peligrosa a el sector primario para convertir al país en un país de consumo y de consumo de materia prima de otros países y no de una participación estratégica en donde, contrario a esto, este sector pueda estar participando de manera internacional ofreciendo un producto de excelente calidad. Esta transición es sumamente importante el considerarla. Así que nuestra visión desde un punto de vista muy respetuoso y con una petición muy importante es que no se puede hablar de sostenibilidad en otras fases del proceso si no acompañamos en la primera fase desde este sector. Este es pues el posicionamiento, simplemente un posicionamiento general del Consejo Mexicano de Cannabis y Cáñamo. Lo pueden ver, no tiene sentido que lea yo cada una de las líneas, inclusive para nosotros también hay un punto muy importante que es establecer el programa de prevención en niños, jóvenes y adolescentes para la promoción del no consumo. Naturalmente hablamos de un cannabis psicoactivo. Pero todos estos puntos de incorporación para nosotros dentro del posicionamiento se vuelve sumamente importante como una respetuosa petición que al hablar de la agricultura sostenible y sustentable se deje de ver como un concepto, como una idoneidad, como un texto de ley que es sumamente conveniente para cualesquiera que sean los fines, menos los fines de profundidad. La agricultura sostenible y sustentable tiene que dejar de ser un concepto y se tiene que volver un elemento tangible, operable en el actuar de la entidad reguladora. Lo que significa que recoger estos conceptos, integrar todos los temas de medio ambiente, de economía, de equidad y concentrarlos en la implementación de políticas y de estrategias públicas operables y posibles, colocará verdaderamente no solamente al sector, sino al país en una posición muy diferente de la cual venimos ocupando. Para efectos no expositivos, sino únicamente como una evidencia. Entiendo y soy respetuosa, somos muy respetuosos de los tiempos, pero nos gustaría simplemente ponerles
parte del trabajo que se está haciendo desde el concepto de proyecto de ley, de la propuesta de las mejoras. Dentro del Consejo estoy ahora poniéndolo, las diapositivas son muy cargadas, como les comentaba, no es un tema expositivo, es un tema nada más de trazabilidad de algunos de los artículos con las observaciones de mejora en un arduo trabajo de estudio, de reflexión, de discusión dentro del Consejo Mexicano de Cannabis y Cáñamo, el cual verdaderamente estoy muy honrada en presidir por el alto compromiso de todos los que formamos parte de él. Con esto termino la ponencia agradeciéndoles y recordándoles que a México lo construimos todos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Eda Mirna, del Consejo Mexicano del Cannabis y el Cáñamo. A continuación, creo que se compartió ahí, está la maestra Sara Snap, que está en el Senado de la República. Repito de una vez, otra vez su reseña. Yo creo que está bien, no tienes que repetir mi reseña. Yo me disculpo mucho más bien por no haber estado cuando era mi turno. Entonces, mil disculpas por no poder haber estado la primera vez que me hablaron. Como dices, Arturo, estoy aquí en el Senado esperando la votación que probablemente va a suceder ahora. Ustedes pueden ver mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Bueno, como tal vez saben, estamos en un momento y un día muy importante en todo este proceso. Yo soy Sara Snap, tengo una organización que se llama el Instituto RIA. Somos una asociación civil. Hacemos principalmente investigación e incidencia sobre políticas de drogas, no solamente sobre cannabis, sino sobre todas las plantas y sustancias psicoactivas y vinculándolo y viendo su relación tanto con la justicia social, el desarrollo y la construcción de paz. Entonces, después si quieren nos pueden seguir en redes, ahí tenemos mucha información. Bueno, pues seguro ya saben los antecedentes, ya los platicamos aquí, pero hoy estamos en un momento donde pues el 4 de marzo, después de casi 2 años, más de 2 años ahora, de discusión desde que llegamos a lograr la jurisprudencia en la Suprema Corte, estamos a momentos de que se vota este dictamen. Las Comisiones Unidas de Justicia, Salud y Estudios Legislativos habían tenido 3 prórrogas para poder crear este dictamen y tener el tiempo de realmente hacer un parlamento abierto, hacer diferentes foros. Nosotros les ayudamos a hacer un coloquio de personas usuarias de cannabis. Y ayer, pues, las comisiones aprobaron ese nuevo dictamen que tenía ligeras modificaciones, desde nuestra perspectiva, tanto de mi organización como de la Coalición Regulación por la Paz, sin descriminalizar por completo la planta. Entonces, hoy voy a hablar un poquito sobre qué significa regular dentro de un marco de justicia social. Y eso significa para nosotros y para mí enfrentar activamente las dinámicas de opresión y privilegio. Esto significa que en un país donde vivimos con mucho privilegio algunos y mucha opresión otros, donde vemos que las leyes se aplican de una forma discriminatoria principalmente, y donde sabemos que muchas personas consumen sustancias psicoactivas sin ninguna repercusión, como es mi caso, y otros donde hay muchas repercusiones negativas en su vida o donde se usa eso para justificar su desaparición, su asesinato o alguna otra violación a derechos humanos. También es importante pensar en cómo reconocemos la existencia de grupos que han sido históricamente vulnerados. Para nosotros estos dos son las personas que usan cannabis, en este caso, o usan sustancias psicoactivas, y las comunidades cultivadoras, ¿no? Las que han formado parte de este mercado ilegal sin tener sus derechos reconocidos y que en realidad han pues estado entre un estado que erradica tus cultivos o el crimen organizado que tienes que vender tu producto a ellos. Tercero, generar acciones afirmativas para nivelar la balanza de la justicia. Esto es importante porque no es
para nosotros esta regulación nunca era para crear un piso parejo entre todas y todos o todas las empresas, sino sí crear acciones afirmativas para que estos dos grupos ya mencionados podrían tener mayores oportunidades dentro de estos mercados, de este mercado legal. Y finalmente destinar recursos hacia la reparación del daño, que creo que sí va a ser una discusión que se podría retomar ahora que va a la Cámara de Diputados, cuando van a estar contemplando más el tema de los impuestos y cómo se podría repartir esos impuestos, reconociendo que es imposible etiquetar impuestos directamente, pero sí sería posible crear, por ejemplo, un fondo sobre cómo distribuir esos recursos. Y que para nosotros el tema de la desaparición y la búsqueda de personas desaparecidas es uno de los temas más urgentes. Sobre vías de acceso, pues la ley contempla estos tres vías de acceso que hemos visto reflejados también en la legislación en Uruguay, y donde hemos pues inspirado un poco en el caso español con las asociaciones canábicas. Ahorita el dictamen contempla el autocultivo de 4 a 6 plantas en residencias y asociaciones o clubes canábicos de hasta 20 miembros. Cuando la ministra Olga Sánchez Cordero había presentado su iniciativa, por ejemplo, estaba en 20 plantas el autocultivo y 150 miembros las asociaciones, justo para poder reconocer realmente y ejercer los derechos reconocidos por la Suprema Corte con la jurisprudencia. Y la tercera vía de acceso pues es el mercado regulado, donde esperemos que haya una calidad verificada, donde hay la posibilidad de dejar de recurrir al mercado ilegal, donde sí existen límites a la integración vertical, que vemos como positivo, y también licencias exclusivas para ciertas comunidades. El modelo regulatorio contempla 5 tipos de licencias: el cultivo, la transformación, la comercialización, la investigación, me gustaría que fuera más arriba, y la exportación o importación. Ahora, lo que han puesto aquí, que es interesante y que ha sido venido como exigencia de la sociedad civil, es de que si tú eres una empresa, solo puedes tener uno de estos 4 tipos de licencias, más importación-exportación. Entonces, la idea justo es romper con la cadena de producción para que hay menos oportunidades para capturar el mercado o crear grandes empresas, como lo hemos visto en Canadá. Entonces, yo crecí en Colorado, entonces vi la integración vertical allá en el tema de cannabis y en realidad me parecía que era importante tenerlo, pero también reconociendo y conociendo el contexto mexicano, creo que sí es importante también crear una regulación que es estricta en materia del mercado regulado y después lo podemos ir flexibilizando dependiendo de cómo va la implementación. Ahora, 40% de las licencias de cultivo ahora irían exclusivamente para comunidades que han tenido sus cultivos erradicados durante los años de la prohibición de cannabis, o comunidades que forman parte de ejidos, propiedades comunales y asociaciones cooperativas, sociedades cooperativas, perdón, que ya está definido dentro del sector social. Entonces esas comunidades tendrían por lo menos 40% de las licencias de cultivo. La otra acción afirmativa hacia ellos, o medida, es de que esas comunidades sí podrían tener varias de esas licencias. Ellos sí podrían tener cultivo, transformación, comercialización, exportación e importación, por ejemplo, para que ellos podrían aprovechar más plenamente toda la cadena de producción. Entonces, estos son nosotros, bueno, ahorita vamos a hablar de nuestras demandas, pero esto ha sido un poco cómo se ha ido avanzando la discusión y las medidas reparatorias que nos gustaría que incluyera siempre. Entonces, nuestras exigencias desde Regulación por la Paz, pues nuestra exigencia principal en el sentido de justicia social y en el sentido de también cómo eliminar la criminalización es eliminar la posesión simple del Código Penal Federal como delito. Esto para que haya una despenalización de la planta y para que, conociendo que es la realidad de la mayoría de las personas que consumen cannabis, es de que si solo subimos los umbrales a 28 gramos, pues un policía fácilmente puede estar portando 20 gramos para poder plantarte con lo extra que necesitas sembrar para tener un resultado en su persecución. Mientras si eliminas la posesión simple,
dejas que esa sea una oportunidad de corrupción y de extorsión por parte de la autoridad. Esto es algo que hasta ahorita no hemos visto reflejado en el dictamen. Digo, hay muchas cosas en el dictamen donde sí ves que sí hemos tenido influencia, pero estas son las 5 que siguen ahí un poco pendientes y que pues cuando llega a la Cámara de Diputados será interesante ver cómo se aborda ahí, si se decide hacer cambios mayores o si se decide pasarlo al Ejecutivo inmediatamente. Segundo, eliminar la criminalización administrativa que se ve reflejado en las multas, homologar los espacios de consumo de cannabis a la ley de tabaco, que es un tema también ahí de extorsión, porque sabemos si la policía saben que no puedes consumir cannabis en la vía pública o en espacios públicos, entonces fácilmente te puede extorsionar porque saben que la multa cuesta 10,000 pesos, entonces te van a extorsionar por 8,000. Garantizar el acceso legal al cannabis y la producción, estableciendo los plazos faltantes y reduciendo los ya establecidos, porque ahorita ya se han extendido a 18 meses algunas de las licencias. Y finalmente, aumentar el porcentaje de licencias de cultivo que deben otorgarse hasta el 80%. Esto es algo que tanto la ministra Olga Sánchez Cordero como varios de las legisladoras y legisladores aquí en el Senado han propuesto. La ministra, la secretaria, en realidad dijo debería ser 100% cultivo para campesinos. Probablemente les llovería demandas por parte de empresas extranjeras, pero sí es una medida que quisieran tomar sí, aumentar ese porcentaje. Esto va un poco más a detalle del dictamen, pero lo que nos gustaría es que sí hay una eliminación. Ahorita el dictamen propone que se agrega lo siguiente al Código Penal Federal, de que solo será sancionada penalmente la posesión cuando sea superior a 200 gramos, cuando sea entre 28 y 200 gramos, solo será sancionada con multa, pero sabemos que en México las multas son difíciles de aplicar y que la extorsión es lo más común que sucede en ese caso, desafortunadamente. Quisiéramos vivir en un Estado de Derecho, estamos trabajando en eso. Segundo, se mantienen multas desproporcionadas para personas usuarias y asociaciones canábicas y más para personas que si deciden, si se encuentran que no tienen el permiso que se requiere, se pueden multar de hasta 260,000 pesos. Entonces también es completamente desproporcionada. Sobre el dictamen de los espacios de consumo, se debería de eliminar esa prohibición y se debería de entonces homologar hacia la Ley General para el Control del Tabaco, que señala entonces que sí está prohibido consumir en espacios que son 100% libres de humo y que debería entonces ser lo mismo para cannabis. Claramente esto es mucho más difícil y probablemente lo que nosotros vamos a tener que hacer durante la implementación es ir documentando los casos de las personas que son criminalizados si están consumiendo en algún espacio público. De los transitorios se debería modificar para que sea inmediatamente las funciones del instituto. Y además también lo que vimos es que no van a empezar a dar los permisos para consumo de cannabis psicoactivo hasta los 18 meses. Entonces también es un tema de cómo quieres transitar un mercado ilegal que sabes que ya existe, un mercado ilegal que es un mercado vibrante y fuerte. ¿Cómo lo transitas a la legalidad? Lo haces sin crear muchas barreras y más bien motivando su participación. Entonces, para nosotros el instituto deberá quedar constituido a más tardar dentro de los 6 meses posteriores a la entrada de vigor. Bueno, no voy a... Sí. Y finalmente era lo de los 40% de licencias a al menos el 80%. Ay, y mira, así, ya, tan rápido. Yo feliz de si hay preguntas o si queremos como compartir un poco de las preguntas que han salido, no veo ninguno en el chat, pero lo que me gustaría decir es que México, a diferencia de otros países que han regulado, lo va a estar haciendo dentro de un marco de derechos.
Las otras jurisdicciones, Uruguay fue porque era una decisión del presidente. Él mandó la primera ley que contenía un artículo. Mientras en Canadá también fue una decisión política por parte del primer ministro Justin Trudeau. Y aquí no está viniendo necesariamente por una voluntad política, sino por un reconocimiento de derechos que todos nosotros tenemos, que es el derecho al libre desarrollo de la personalidad y de la autonomía. Y cuando vemos este dictamen, todavía falta para llegar a realmente poder ejercer esos derechos. Digo, cuando comparas el dictamen de hace 2 años en octubre a hoy, hay cosas que hemos ganado, pero todavía existen varias mejoras que se pueden hacer y creo que la gran pregunta es cómo va a seguir este proceso político con la fecha límite que tienen, ¿no? En la Cámara también van a tener la misma fecha límite del 15 de diciembre. Entonces, esto no será un camino fácil y para nosotros es un poco agridulce todo esto porque uno quiere celebrar todo lo que hemos ganado en esta lucha, en este camino. Y lo que sí vemos también, pero también vemos muchas cosas que podrían seguir siendo problemas, ¿no? Que podrían seguir criminalizando de una forma, como dije al principio, discriminatoria. A mí no me paran en la calle para revisar si yo traigo algo, pero sabemos que si yo fuera una persona joven, moreno, con cierta apariencia, entonces sí me estarían parando. Y eso es algo que tenemos que entonces intentar quitar. Lo otro que a veces preguntan es si México está listo para regular. México estaba listo hace años. México es el segundo productor de cannabis ilegal en el mundo después de Marruecos. Somos un país que debería estar produciendo para el mundo, tanto para uso medicinal como para uso adulto. Y además, para nosotros esto es una gran oportunidad para que el Estado puede priorizar mejor los recursos que tiene, sabiendo que hay una escasez de recursos en general en cualquier gobierno. Entonces, esto es una oportunidad de dejar de perseguir a personas usuarias, dejar de perseguir a pequeños distribuidores y sí enfocar nuestros recursos, regular un mercado, dejar de distraernos en eso, dejar de verlo como un tema de seguridad y movernos hacia, entonces, cómo realmente perseguimos e investigamos delitos de alto impacto, cómo atacamos la tasa de impunidad. Entonces, lo digo porque para nosotros esto de regular cannabis no es el fin, sino es el principio de muchas otras cosas que se tienen que suceder, tanto como involucrar a las comunidades para que participen en este mercado legal, como exigir al Estado que siga entonces investigando casos que nos preocupan y los delitos que realmente nos afectan y que afectan a nuestra seguridad como país. Entonces, para nosotros no es la varita mágica, pero sí es un paso en la dirección correcta y sí es un mandato directo de la Corte, que ahora qué bueno que las y los legisladores, tanto en el Senado que en la Cámara de Diputados, están pues respondiendo a ese llamado, ¿no? Con eso termino. Muchas gracias, Muchas maestra gracias Sara. por la invitación. Muchas gracias, maestra Sara. Pasamos a la sección de retroalimentación. Por ahí estaba si me hacen favor de levantar la mano, por favor. No se amontonen, por favor. Estaba el maestro de Pronaes, ¿qué observación tiene acerca de la economía social desde la perspectiva de la economía social? ¿Está todavía por ahí? Creo Maestro que Marcos Linares. tuvo que salir por un compromiso que tenía, pero veo que dejó en el chat su participación. Ah, ok.
reitero la importancia del tema, ya que para PRONAIS, Organización Nacional en Pro de una Economía Más Justa, estamos en una lucha porque las políticas públicas realmente sean en base a las necesidades y problemas del pueblo, entendiendo que todas las plantas son patrimonio del pueblo, por lo que no deberíamos esperar a que sean los políticos a que definan nuestro destino, nuestros intereses y nuestras soluciones. Somos un sector social con los mismos derechos y participación en bien de nuestro país como sector público y el sector privado. Ese mensaje del maestro Linares. Doctor Felipe. Sí, bueno, a mí me surge una duda en relación a la estrategia para evaluar la eficacia y la eficiencia de las modificaciones al marco legal. Es decir, ¿cuál es la hipótesis causal? ¿Qué esperamos con la modificación? Debemos de tener una línea base en la cual nosotros decimos, estamos en esta condición. ¿Qué esperamos? ¿En cuánto tiempo? ¿En 3, 5 años? ¿Qué esperamos que se modifique? Y esto va vinculado con cuál sería lo que queremos resolver en esta modificación del marco legal. Si no existe esta forma de evaluar estos parámetros para poder evaluar las modificaciones del marco regulatorio, difícilmente vamos a lograr o consolidar o reorientar el camino hacia los objetivos que queremos alcanzar. Entonces, esta idea de modificar el marco regulatorio debe estar acompañada de parámetros de evaluación. Y si en determinado tiempo, 5 años, 6 años, no se logran estos objetivos, se tiene que reorientar el camino. Como lo digo, actualmente el marco regulatorio, la normatividad ha sido fallida. Entonces, tenemos que reorientar, pero no ha sido evaluada. Necesitamos evaluar, considero, o generar esos parámetros de evaluación en un tiempo determinado para verificar si se están cumpliendo los objetivos. Como vemos, el tema aborda varios aspectos, desde la justicia, la criminalización de una planta, el desarrollo sostenible, la justicia con los campesinos y también el acceso a pues, un mercado que ya va muy avanzado en otras latitudes y sobre todo en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué acompañamiento va a tener para que estos pequeños productores pudieran tener las herramientas de competencia a un mercado que pues ahora está importando formalmente a nuestro país? Doctora Eda, maestra Eda, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, en consecuencia de esto, aquí hay temas muy interesantes. Cuando estamos hablando de la economía y cuando estamos hablando de la urgencia y de esta deuda que se está volviendo histórica en muchos sentidos, debemos de voltear a permearnos de la situación que vive el país. La activación y la regularización de un mercado como este, que puede representar 5,000 millones de dólares y que el impacto en el IEPS es muy, muy importante, que significa también muchos millones de dólares, significa de entrada una diversificación en las fuentes de financiamiento que son sumamente necesarias para el país con este mercado regulado. No quiere decir que va a venir a resolver el todo, pero quiere decir que aun cuando se tengan otros instrumentos, como lo es la contratación de deuda pública o quizá el recorte en algunos rubros, no que no sean importantes, pero que no sean tan necesarios, debemos de activar esto desde la comprensión de una urgente motilidad de la economía de nuestro país con toda la derrama y la consecuencia que ello representa. En relación a lo que comenta el maestro Felipe Reyes, muy, muy importante, es
el mercado, cómo está siendo regulado, qué es lo que esperamos. Efectivamente, que se haga de manera gradual y que se haga de manera consciente es muy importante. Lo comentábamos en la ponencia, el rompimiento de la verticalidad de las licencias y el excluir a un sector primario por no estar en las condiciones con todo el sistema que se puede implementar a su favor para guiarlos a esta transición. Lo decíamos en la ponencia, esta ruptura con sus anteriores patrocinadores, el que no recojamos esto o el que lo recojamos sin medirlo, significaría que estuviésemos negados, primero, a una reingeniería regulatoria muy necesaria y segunda, a que desde el inicio el diseño de ley, al no recoger estos conceptos, venga con una tara, porque comentábamos que tiene que ser un elemento tangible más que un concepto idóneo. Están listos en este sector primario verdaderamente para ir a la sofisticación de la trazabilidad, de la calificación de la semilla. Consideramos y ponemos nuevamente la invitación y el punto al diseño de protocolo de agricultura sustentable. Gracias. Hay participaciones en las redes sociales del CEDERSA, Osvaldo Trujano. ¿Cómo atender a desligar otros sectores agroindustriales para provisión? ¿Cómo identificar sectores vulnerables y cuál es la investigación para generar calidad del activo y variedades mexicanas? Para evitar dependencia agronómica e industrial cuando se autorice su consumo. Euni Calderón, la estigmatización derivada del desconocimiento de la planta respecto a su uso recreativo ha hecho que no haya el avance en otras áreas como la terapéutica o industrial. Afortunadamente, ahora se sabe un poquito más. Algunas otras observaciones. Aquí hay gente con la mano levantada. Sara, por favor. Pues yo nada más quiero, creo que es importante también reconocer lo que ya existe en México. Y eso es de que hay muchas comunidades que ya están cultivando. Y a veces dicen que la calidad de los productos que hacemos en México no son tan altos, no es tan alta la calidad. Pero también mucho de eso tiene que ver por las restricciones de la prohibición y por la necesidad entonces de esconder tu trabajo, de no poder tener tu producción abierto, de tener que moverte rápidamente, de empaquetarlo para que no huela, de prensar las flores para que sea más compacto. Entonces, nosotros hemos estado trabajando y creo que muchas de estas comunidades han estado cultivando bajo condiciones que son desiguales y bajo condiciones que no permiten realmente desarrollar todo lo que ya sabemos. Entonces, yo conozco comunidades que están estabilizando genética, que están estabilizando sus semillas y que ellos buscan tener una forma legal de participar. Entonces, yo creo que va a haber, cuando se crea este instituto y cuando se ve, y para mí, que se crea un instituto afuera de COFEPRIS y que no sea COFEPRIS, es algo positivo. Me hubiera gustado que hubiera quedado en Segov y no en salud, pero porque yo lo veo como un tema de desarrollo, y mucho más ahora que han quitado la parte medicinal de este dictamen. Pero yo creo que cuando el instituto empieza a funcionar, y yo espero que se llene ese instituto de personas que conocen la planta, que conocen a México y que quieren motivar esto como un mercado legal, yo creo que esas comunidades van a tener mucho más que enseñarnos a nosotros que nosotros a ellos. Entonces, yo también cuando hablo de esto, yo creo que nosotros deberíamos apostar al mercado mexicano y la consolidación de una industria mexicana antes de pensar en cómo vamos a llegar a los requisitos que han establecido mercados extranjeros como es el GMP o el Good Manufacturing Practice de la Unión Europea, que eso ha sido la apuesta, por ejemplo, en Colombia y donde hemos visto que hay una inversión multimillonaria por parte de extranjeros para que pueden tener los invernaderos y la tecnología para cumplir con esos requisitos. Yo creo que en México tenemos una gran oportunidad de crear una variedad de productos, muchos de ellos que no van a tal vez entrar en el formato medicinal o farmacéutico, sino en remedios herbolarios,
y medicamentos herbolarios, que tenemos una gran historia usando ese tipo de medicamentos, y también las partes alimenticias, ¿no? Y también toda la parte del cáñamo, que seguro Eda también lo abordó muy bien, de cómo vamos a poder utilizar todo lo que no es la flor, para crear bioplásticos, para crear casas, para construir. Entonces, hay muchas posibilidades y esa tecnología tal vez sí lo vamos a tener que traer, porque cuando tú hablas con comunidades aquí, para ellos es muy difícil encontrar semillas altos en CBD o semillas que tienen variedades que son altos en CBD, porque eso no es lo que hemos cultivado aquí. Y lo más probable es que cuando nosotros traemos unas semillas de variedades altos en CBD y los plantamos en nuestro suelo, con nuestro sol y el agua que cae de la lluvia, van a tener niveles de THC mucho más altos, justo por las condiciones de clima que tenemos. Porque nada más tú puedes tomar una semilla y porque en otras semillas que vienen de la misma variedad, dicen, esto es menos de 1% de THC, pero yo lo planto en mi jardín y puede ser que sale con más THC, porque las condiciones. Entonces también esto va a ser todo un parteaguas para poder explorar, para poder investigar, y la necesidad de ahí de sí hacer protocolos de investigación para que sí estamos cumpliendo con esto. Pero yo nada más diría que no va a ser muy necesario crear barreras de acceso, sino oportunidades de participación. Y eso es lo que nosotros estamos intentando hacer con tener un dictamen que realmente fortalece la justicia social y el desarrollo. Entonces, una posición de fortalecimiento de mercado interno cuando en la informalidad eres el segundo productor de cannabis ilegal. Entonces, es nada más posicionar, pasarlo de la sombra a la luz, pero con mejores condiciones en todos los eslabones que mencionaba el doctor Felipe, ¿no? Ver dónde está el eslabón más débil para fortalecerlo y sea equitativo. Nos hablan del Consejo del Cáñamo. Mayra Setién, por favor. Hola, gracias. Me parece muy interesante esta visión de que sí se vea como una oportunidad, una industria que es tan importante. Oía decir a alguien que California rebasó en el PIB a Wall Street solamente por esta industria, por esta agroindustria. Entonces, sí estamos enfrentando una ola gigantesca que hay que saber cómo surfear. Y esto del eslabón más débil, sabemos exactamente dónde está. Y que son los productores, que no por su falta de conocimiento sobre el tema o cómo cultivar, digo, somos uno de los creadores del maíz, sabemos exactamente cómo hacer la paciencia de seleccionar una semilla para obtener lo que queremos, ¿no? No es ahí la cosa, pero la competencia que se viene con productores que están acostumbrados a producir en otras condiciones, como en Estados Unidos, como en California, que producen mucha cantidad en condiciones controladas, en fin, estas situaciones de manejos de moléculas, ahí es donde tendremos que tener una pues, mayor atención a quién se está quedando desprotegido en México cuando viene una competencia tan fuerte. Entonces, digo, sí es agridulce lo que está sucediendo, pero yo creo que es más dulce que agrio. Sí logramos empujar la parte de cobijar, de dar herramientas, de que sí se quede el mayor valor, la mayor parte de cadena de valor en el territorio que produjo esa planta. Que no se salga así verde o seca y que no la volvamos a ver, sino que salga transformada y se quede que se queden los $100 dando vuelta en el mismo lugar el mayor tiempo posible, es lo que queremos, para salir del hoyo en el que estamos en la cuestión de cannabis y en la de los limones italianos y en la de la palma, en todo lo que se produce en México. Eso es lo que ya no queremos seguir siendo. Entonces,
como la cannabis tiene todos los reflectores encima, pues aprovechemos los reflectores y hagámoslo dignamente y de una manera muy bien hecha y muy bonito desde la parte de proteger la economía social, la parte social, que es donde estamos más en el hoyo en México. Gracias. Muchas gracias, Mayra. También está con nosotros Jorge Maura del PRONAES. Por favor, Jorge. Ahí está. ¿No? Bueno, ¿cómo es muy interesante todas estas reflexiones y creo que en esta retroalimentación nos han dicho muchos retos que tiene. ¿Qué esperamos con esta nueva legislación? ¿Lo tenemos claro en este seguimiento que le han dado al Senado? ¿Qué esperamos? Es la pregunta que decía el doctor Felipe. ¿Qué esperamos en esta nueva legislación? ¿O qué se debería de esperar? ¿A qué debemos a él? Nuestros ponentes, Eda, por favor. Bueno, como lo mencionábamos, lo que esperamos es que realmente, si bien se toman modelos de referencia, esto se adapte a la idiosincrasia y a la realidad de nuestro país, no solamente del campo, sino de toda la cadena de consumo. Estamos siendo bastante tautológicos, quizá en el sentido de decir que la palabra y el texto no sea un texto muerto, que sea un elemento tangible, operable y estratégico con las entidades regulatorias. Lo que se espera es, primero que nada, que escuchen, como lo están haciendo, y agradecemos mucho este espacio, las voces que están hoy aquí y otras tantas que faltan, porque al final del día hemos recolectado las necesidades y las demandas de todo un colectivo. Lo que se espera es una ley que tenga la estrategia, que sea operable, que impulse, que sea viable, posible. El texto es perfectible y en la medida que no se tenga una comprensión de las urgentes necesidades que las hemos expuesto y de todos los elementos que vayan realmente a proporcionar un sistema favorable y posible para este sector que es tan importante, estaremos viendo resultados no solamente en nuestra economía. Hablaban del Producto Interno Bruto, de lo que está significando en un mercado especulativo, de las bolsas de valores a un mercado que tiene una incidencia económica muy importante. En la medida que podamos comprender que esto es gradual y que se deben de dar todos los elementos y que se deben de rectificar y hacer precisiones en algunos de los conceptos que ya se han dado como diseño de ley, y aunque no es materia de esta discusión del mismo reglamento para todo lo que es la industria de la salud, esta esquizofrenia regulatoria o jurídica, que significa un rompimiento entre lo que tiene el texto escrito y la realidad en que vivimos, nos va a hacer la diferencia en tener la posibilidad de ser actores estratégicos o de seguir siendo un país meramente de consumo. Muchas gracias, maestra. Y bueno, también la reflexión que pues es un ambiente, es un aspecto de salud, pero de desarrollo, de justicia, de derechos humanos, de medio ambiente. Entonces, es un tema transversal que se debería de ver así, con la oportunidad de verlo así, no solo enfocarlo en la casilla de la salud, digámoslo así, sino desde un aspecto transversal. Nos mencionaba hace rato la maestra Peggy, yo creo que son aspectos metodológicos que muchas veces por la dinámica social que llevamos, pues es difícil cubrir. Esa pregunta de qué esperamos después de esta legislación y esta pregunta esta afirmación o lo que no se espera, que decía la maestra Eda, que no hablar del desarrollo rural sostenible como una figura discursiva, cómo hacerla realidad. Y creo que también juega un papel importante esta coyuntura, porque nuestro campo exitoso exportador pues no se ha visto reflejado en nuestros productores, en nuestros campesinos, en nuestros jornaleros. Entonces, es también parte de un trabajo de esa evaluación, cómo llegar a ese desarrollo rural sostenible y no solo nombrarlo en la ley. Doctor Felipe, por favor.
Sí, bueno, es indudable que la organización de los consumidores es el área más consolidada de esta cadena productiva. Pero hay experiencias, hay una realidad con otras especies que también están inmiscuidas o están en una situación de marginalidad. Les pongo, y son plantas prohibidas, por ejemplo, el caso del toloache, de las daturas. Hay una producción en otros países para generar sustancias derivadas del toloache o de especies afines para obtener escopolamina, ioseamina, atropina. Estas sustancias, por ejemplo, están en el cuadro básico de insumos para la salud, pero no se producen en México. El cultivo se produce en otro país y las importamos. En el caso de la capsaicina, nosotros producimos chile, pero importamos capsaicina. Nosotros importamos nicotina para incorporarlos en medicamentos. Y por otro lado, hay investigaciones. El Centro de Investigaciones del IMSS, que dirige el doctor Tortorielo en Morelos, tiene 20 patentes generadas con plantas medicinales, las cuales no se han podido vincular a la industria de medicamentos herbolarios o de remedios. Entonces, bueno, noto que hay un gran entusiasmo sobre este proceso de cómo transferir el beneficio a esos eslabones primarios. Y lo veo sumamente complicado. Y hemos tenido experiencias históricamente, por eso les menciono, en el caso del tabaco, que ha sido un deterioro social. Donde quiera que hay producción de tabaco hay un deterioro social. Hay una aplicación exacerbada de pesticidas. Hay un abuso de los patrones o de los dueños del capital sobre los campesinos. Se da una agricultura que expolia las regiones. También yo no veo la manera que a través de una intervención de política o de marco regulatorio se pueda mitigar la discriminación. Es complicado y se tiene que generar estrategias. Entonces, yo lo noto que se focaliza finalmente la regulación o el marco legal haciendo énfasis en el consumo, que por algo se empieza, y está bien, pero veo que existe mucha fragilidad en la instrumentación de fortalecer los eslabones que están atrás. Lo que veo es lo que yo visualizo es un panorama donde nos vamos a convertir en importadores, porque llevan un camino avanzado, Estados Unidos y otros países, nos vamos a convertir en un país importador. Y el consumo va a transmutar los beneficios económicos y sociales a esas empresas que ya llevan un camino avanzado. No veo la manera de cómo instrumentar estos beneficios hacia los otros eslabones de esta cadena productiva. Muchas gracias, doctor Felipe. Antes los comentarios de Mónica Hernández Abascal por Facebook. Ojalá y nuestras cooperativas de mujeres sean consideradas para producir la cannabis. Necesitamos un proyecto que inyecte algo de ingresos económicos a nuestras comunidades. Tenemos años trabajando en la seguridad alimentaria, pero ante la imposibilidad de vender nuestros excedentes por muchos factores en nuestra contra. La producción de cannabis puede ser la actividad que detone la prosperidad. Bueno, puede ser el inicio, como dice nuestros expositores. Maestra Sara, por favor. No, yo creo que sí, es el inicio. En realidad el trabajo empieza cuando ya hay esas aprobaciones y las comunidades pueden participar, y de ahí vamos a estar entonces evaluando y monitoreando cuáles son los retos, cuáles son las oportunidades, cuáles son las flexibilidades que necesitamos en la ley,
qué necesitamos ajustar para que sea una ley operable, entendiendo que ahorita el dictamen es medio inoperable con las exigencias que hace a ciertos grupos y en el autocultivo, por ejemplo. Entonces, en realidad yo creo que esto es, hemos tenido ya casi 5 años de foros y de debates y de diferentes espacios para discutir esto, justo desde que ganamos el primer caso en la Suprema Corte en 2015, el 4 de noviembre de 2015, y pues entonces durante todos estos años sí hemos visto un cambio sustancial tanto en que la gente se siente más seguro en hablar de estos temas, que creo que también eso es importante, de que entonces alguien de un ejido sí te contacta para preguntar, me gustaría formar parte de esto, ¿cómo lo hago? ¿Qué necesito? Que la opinión pública está cambiando también hacia esto y viendo que hay más beneficios que impactos negativos en el tema de regular este mercado y de crear un marco legal para que funcione. También estamos viendo muchas más personas que están dispuestos a hablar sobre que quieren participar en este mercado, tanto que sea como para comercializar o que sea el cultivo. Y yo creo que eso es quitar el estigma alrededor de la planta, que creo que eso es algo fundamental que tenemos que empezar desde el principio, ¿no? Y por eso, cuando gané un caso en la Suprema Corte, yo sí puse mis plantas, porque así la gente que viene a mi casa pueden ver una planta y se dan cuenta que no es nada que te debería espantar, sino que es algo que es una planta como al lado de todas las otras plantas que uno tiene en un jardín. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer como sociedad, ¿no? Como un poco cambiar nuestro paradigma. Y si vamos unas generaciones atrás, pues sí, entonces sí escuchamos esas historias de las abuelas que lo usaban para poner en alcohol para sus reumas, etcétera. Entonces, yo creo que esto va a ser un cambio de paradigma que todas y todos vamos a tener la oportunidad de aprovechar desde nuestras capacidades, y ojalá que esto sea una realidad pronto, porque cada día que pasa es un día más que entonces esas comunidades no tengan esa oportunidad de participar y están en la clandestinidad y están siendo marginados y se tienen que desplazar de su lugar de origen porque sus cultivos son ilegales y entonces es más seguro cultivar en zonas mucho más alejadas. Entonces, eso es lo que buscamos hacer, crear mayores oportunidades, y este gobierno llegó diciendo primero los pobres, y eso es lo que hemos venido intentando con esta regulación, crear una regulación que realmente funciona para México. Muchas gracias, maestra Sara. Pues maestro, creo que se han vertido las reflexiones muy puntuales sobre el tema, que es una coyuntura para México esta legislación, y que pues es un tema transversal que ataca temas de salud, desarrollo social, derechos humanos, conservación rural e incluso economía social. Es esa gran oportunidad que se tiene que trabajar en. Yo creo que qué esperamos de estos cambios regulatorios, y pues un trabajo en la cultura con esta relación que se tiene con las plantas, y que citaba bien el doctor Felipe Reyes. La maestra Eda Martínez, enfatizar de que no sea una discursiva más el desarrollo rural sostenible, para que haya un compromiso en todas las etapas de la cadena de este producto del cannabis, y la oportunidad que se tiene en el mercado cuando podría representar 5,000 millones de pesos, doctor, maestra. De dólares. De dólares, perdón. 5,000 millones de dólares anual, aparte de trabajar en educación sobre el conocimiento del uso de esta planta. ¿Para qué? Para que pues no caer en adicciones, o si se hace el uso, que sea bajo una decisión personal. Entonces, es un tema coyuntural, viene para la Cámara de Diputados, y yo creo que las ideas vertidas en este taller pudiera servir para que tomen las mejores decisiones los diputados. Seguramente tanto la maestra Eda Martínez del Consejo Mexicano
del cáñamo y el cannabis y la maestra Sara Snap de Instituto RIA van a seguir trabajando y los vamos a seguir viendo en esta Cámara de Diputados y que sea el inicio de muchos foros más. Doctor Felipe, muchas gracias por su participación. Maestro Gildardo, devuelvo la conducción. Pues realmente es un tema apasionante, sigue siendo apasionante. Todavía se tiene que luchar contra atavismos, contra estigmas. Sin duda, sin duda. La idiosincrasia de nuestro pueblo, ahí está. Ahí está. No hay homogeneidad, no hay un pensamiento o una posición homogénea en el país, vamos, ni en el Congreso a este respecto. La pasión, el interés que hay, lo hemos visto en la propia Cámara aquí. Nos han solicitado opinión hace algunos meses. La vimos los aspectos todavía generales, productivos de la cannabis. Ahora se ha agregado un interés más productivo que es el cáñamo, en donde también ya hay también importancia, interés al respecto. Escuché varios comentarios, inclusive en materia tributaria, que podrían generar recursos fiscales. Escuché también la posibilidad de que el campo, productores pequeños y medianos, indígenas, etcétera, estuvieran o vieran en el cultivo de este producto una posibilidad, ¿verdad?, de dedicación de la actividad, de su actividad en ese sentido. E insisto, el debate va a seguir, el debate va a continuar, ¿sí? Sin duda. El debate sigue una vez que se termine en el Senado, posiblemente o seguramente vendrá a la Cámara de Diputados. Ya hay, como decía, no recuerdo alguien de ustedes, hay plazo para dictaminar, ¿verdad? Y vamos a estar muy atentos. Vamos a estar muy atentos porque, insisto, el debate tanto a nivel de prensa, a nivel de cualquier medio de comunicación, ahí está. Inclusive a nivel de personal, familiar, de grupos, ahí está el debate. Insisto, no hay homogeneidad de pensamiento, no hay, digamos, un pensamiento único sobre este tema. Y tendrán que tomarse en cuenta finalmente, ¿verdad?, todos los puntos de vista, todos. De manera que vamos a seguir muy atentos para estar pendientes y, en su caso, nosotros, si se nos solicita, llegado el momento, pues habrá que emitir algún comentario, una opinión, ¿verdad?, sobre la minuta que pudiera llegar del Senado. Les agradecemos a ustedes que nos hayan honrado con sus opiniones, con su presencia virtual, porque no puede ser de otra manera, pero no, lo importante es el conocimiento de sus puntos de vista, el saber que existen pues toda una experiencia de parte de ustedes y que nos las están compartiendo. Sigan compartiendo con nosotros estos conocimientos. Nosotros también tenemos personal del CEDERSA que yo he pedido que se aboque a este tema y vamos a seguirlo haciendo. Vamos a seguirlo haciendo
estamos alimentándonos cada día del tema y vamos y seguiremos firmes sobre el tema. Agradezco al doctor Felipe Reyes Fuentes, a la maestra Sara Asnap, a la maestra Eda Mirna Martínez Pasarán, que nos hayan acompañado y que nos hayan compartido sus experiencias, sus conocimientos, y que no sea la última vez que nos veamos. Ojalá el maestro Morton, que organiza estos brillantes talleres, siga en contacto con ustedes para, llegado el momento, nos sigan ilustrando sobre este tema. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias a todos. Tengan una excelente tarde. Gracias. Maestra Eda Martínez y Sara, doctor Felipe, creo que ya se desconectó. Les enviamos sus reconocimientos por correo electrónico, perdón, no mostrarlos, pero bueno, muchas gracias y estamos en constante comunicación. Muchas gracias a todos del consejo, a Jorge del consejo, que no vamos a perder de vista a los campesinos, desde luego, y a María Sara Miranda del CEDERSA. Déjanos la pregunta, por favor, y estamos en comunicación con los doctores. Me confundí de Sara, perdón. Nos vemos a todos. Gracias. Hasta luego. Diputado Heraclio, por favor, unas palabras antes de que se nos vaya este foro, por favor. Ahí está la maestra Eda Martínez, Sara Snap, no sé si ya se fue, pero por favor, diputado. No, pues mira, acabo de salir de una reunión aquí con el secretario, pero pues ¿qué les puedo decir? Yo estoy convencido de la necesidad de hacer algunos cambios. Creo que la siembra de este tipo de plantas pues nos puede resolver los problemas en algunas regiones del país, incluso puede ser un detonador de economías rurales, y yo estoy de acuerdo en eso. Ojalá y pudieran mandarme más información, pero comprometido a hacer la parte que me toque hacer. Diputado, muchas gracias. Le vamos a hacer llegar este taller en video, y con mucho gusto, si nos quieren compartir la maestra Eda y la maestra Sara información, el doctor Felipe, que es el premio Francisco J. Mújica, para que le den elementos para tomar las mejores decisiones. El diputado es presidente de Conservación y Uso, Desarrollo y Conservación Agrícola, Rural y Autosuficiencia Alimentaria. Así es, perdón, don diputado. Muchas gracias por clausurarnos de esta manera el taller. No, gracias a ustedes por invitarme, y una disculpa porque estaba ocupado y no podía dejar ahí al secretario, pero creo que, bueno, pues son temas que finalmente van a abonar a toda la agricultura, la plática hoy con el secretario, y que podamos cambiar algunas cosas para bien de toda la gente del campo y del medio rural. Muchas gracias, diputado. Gracias a ustedes, muy amables. Nos vemos pronto, ahora sí.